A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta Conectados con tu Salud, un espacio semanal de promoción, prevención y difusión que busca acercar a la comunidad las conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Conectados con tu Salud, ya se inicia. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean muy pero muy bienvenidos a este programa Conectados con tu Salud, cada semana a través del Servicio de Salud Osorno, un programa que mediante la Atención Primaria de Salud, APS del Servicio de Salud Osorno y la Dirección del Servicio de Salud Osorno, junto a Radio La Voz de la Costa, tratamos de conectarlos, de comunicar y estar presentes en esta comunidad también con temas tan importantes que son del ámbito de la salud. Conectados con tu Salud, esta semana vamos a abordar la campaña de vacunación influenza 2022 en este presente año, y nos acompaña por ello también en esta oportunidad la profesional del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Osorno, enfermera Carolina Lagos Calderón. Gracias por estar con nosotros acá, Carolina. Buenos días. Referente además del programa de inmunizaciones y programa nacional de salud de infancia. ¿Está bien así, no? Sí. Perfecto. Correcto. Vamos al desarrollo de esta campaña de vacunación. Qué importante es vacunarse, qué importante es prevenir y qué importante es cuidarse hoy en día, sobre todo en estos tiempos que estamos ya comenzando con el frío, con lo que significa también mayores resfriados, la persona está con gripe, la persona presenta síntomas, y eso lo vamos a abordar ahora. Entonces, lo primero, lo inicial, ¿qué es la campaña? ¿En qué consiste básicamente esta vacunación de influenza y cómo se va a desarrollar esta misma campaña durante el año 2022? Bueno, la campaña influenza es una campaña que ya todos los habitantes del país ya estamos familiarizados. Es una campaña anual, se realiza cada año y principalmente consiste en protegernos a través de la vacunación contra el virus de la influenza con una cepa anual, ¿cierto? Eso significa que esta cepa cambia todos los años dependiendo del virus o el tipo de virus influenza circulante. Y que el objetivo de la vacunación es proteger a las personas que están más susceptibles de enfermar gravemente por influenza, o lo que nosotros conocemos habitualmente como gripe. ¿Ya? La gripe es el virus influenza que nos afecta y que puede derivar en distintas sintomatologías. Pero este año es un año especial en relación a otros años, ¿ya? Porque por primera vez vamos a tener circulando en nuestro país dos virus que nos pueden afectar en forma grave, sobre todo a la población que tiene mayores factores de riesgo, ¿ya? Que es el virus SARS-CoV-2 y también el virus de influenza, ¿ya? ¿Por qué es un panorama distinto a otros años? Porque durante este contexto de pandemia, tanto el año 2020 como 2021, la gente, por las distintas restricciones sanitarias, había estado más confinada, los adultos mayores, los crónicos, mayormente encerrados en sus casas, ¿cierto? En forma preventiva. Los niños también no habían tenido clases y, por lo tanto, el movimiento de la gente dentro de las ciudades era bien limitado y restringido. Y eso hacía que la influenza no circulara comunitariamente, es decir, la gente no estuviese traspasándose este virus persona a persona, ¿ya? Uh-huh. Y por lo tanto no teníamos mucha circulación durante estos 2 últimos años. Este año es especial, porque es especial, lo digo, porque a mediados del año pasado y ya con mayor alza en este verano, la gente se ha movilizado, ha viajado interregionalmente e incluso internacionalmente, es decir, se ha ido de vacaciones, ha ido a otros países, ¿cierto? Incluyendo el hemisferio norte, donde ya fue invierno y hubo influenza en esos países del norte. Y por lo tanto, la gente trae consigo, a lo mejor no lo somatiza, pero trae eventualmente e ingresa al país con virus influenza, que es lo que nos va a afectar ahora. Perfecto. Entonces eso hace que ya los virus empiecen a circular dentro de nuestro país, la gente ya se moviliza más, los niños van al colegio, la gente está retornando a su vida habitual y por lo tanto vamos a tener circulando en nuestra comunidad
SARS-CoV-2 virus en forma permanente. Y por eso es importante vacunarse. De hecho, el grupo de expertos de asesoramiento estratégico sobre inmunizaciones de la OMS señala, por ejemplo, que se pueden administrar en forma conjunta las vacunas contra el SARS-CoV-2 e influenza. Lo digo porque en alguna medida alguna persona puede decir, oye, yo estoy vacunado, ya tengo 3, 4 dosis incluso contra lo que es el COVID y por lo tanto estoy súper protegido con una vacunación de esa índole. Pero son dos cosas distintas, ¿no? Exacto, sí. Son dos cosas totalmente distintas y eso también es súper importante aclararlo a los auditores, que la vacuna del SARS-CoV-2 protege solamente para SARS-CoV-2 o COVID, y influenza es otro virus, por lo tanto necesitamos esta otra vacuna para protegernos de influenza. Una vacuna no nos protege contra el otro virus, ni viceversa. Entonces requerimos de estas dos vacunas. Así es, y como tal, las recomendaciones a nivel internacional y nacional son muy importantes. La coadministración de las vacunas contra el virus influenza y también, por supuesto, como ocurre con SARS-CoV-2 y otras vacunas, deben ser también en sitios anatómicamente diferentes con el fin de evitar la potenciación de reacciones adversas locales no serias. Carolina, ¿qué es la influenza? ¿Cómo podemos nosotros conceptualizarla, resumir qué es la influenza? La influenza, como había mencionado, es lo que nosotros llamamos comúnmente gripe. ¿Ya? Es una enfermedad que en personas sanas a lo mejor no produce tantos síntomas. ¿Es respiratoria? Es una enfermedad respiratoria que afecta las vías respiratorias altas y bajas. Puede producir enfermedad grave. ¿A qué me refiero con eso? Que potencialmente una persona pudiera presentar neumonía, ¿ya? Que es una infección muy grave a las vías respiratorias inferiores, ¿ya? Al parénquima del pulmón específicamente. Es contagiosa, es decir, que se contrae. Por ejemplo, si yo estornudo y tengo influenza, estas gotitas que yo elimino al ambiente al estornudar se esparcen, ¿cierto?, en el ambiente y eventualmente una persona que estuviese cerca mío, sana o ¿cierto?, no, sin ningún tipo de protección, por ejemplo, pudiese respirar, inhalar estas gotitas que tienen virus influenza y se puede contagiar. Entonces, y también se pudiera contagiar, por ejemplo, si yo estornudo y me tapo la boca con la mano y mi mano queda con gotitas que contienen el virus y yo mi mano la apoyo en una superficie, ¿cierto?, una mesa, y otra persona eventualmente puede tocar esta mesa que está con estos restos de virus y después puede tocarse la cara y podría contagiarse también. Es decir, se puede contagiar tanto de forma directa como indirecta. Eso quiere decir. Por lo tanto, al toser, al estornudar o por secreciones nasales hay que tener ahí el cuidado, digamos, en el contagio. Y la transmisión es igual que el SARS-CoV-2. Por lo tanto, las medidas de prevención son las mismas. ¿Ya? Son las mismas, es decir, el mantener el distanciamiento social. Si estoy estornudando tengo que o tosiendo tengo que protegerme con el antebrazo, si tengo un pañuelo desechable y eliminarlo inmediatamente, ya lavarme las manos constantemente. En la casa tengo que abrir las ventanas para poder hacer un recambio de aire cada cierta cantidad de tiempo, ya el uso de alcohol gel, la mascarilla, que es súper importante ahora que se viene el invierno, no podemos dejar de usar mascarilla para protegernos, sobre todo si estamos en espacios cerrados. ¿Cuáles son los principales signos, los principales síntomas? Por mencionar alguno, por ejemplo, la fiebre, el dolor de garganta, ¿cuáles otros más que pudiésemos nosotros notar para que la persona pueda diagnosticarse y decir, esos son los síntomas para que una persona diga claramente, esta persona es alguien que se contagió con influenza? Vuelvo a reiterar, esta gripe, los síntomas son muy similares también a los del COVID. ¿Ya? Entonces podemos confundirnos y en forma inmediata no vamos a poder discriminar ni saber de qué puedo estar enfermo, si es por COVID, por influenza o inclusive por ambas. ¿Ya? Entonces los síntomas de la gripe o de influenza puede ser fiebre alta, decaimiento, dolor muscular, ¿cierto?, sobre todo acentuado en la espalda, voy a tener malestar general, me va a costar levantarme. ¿Se pierde el olfato? No, eso sí no. Es casi no ocurre con influenza, más con COVID. Exacto.
Por Sí. eso lo menciono. Sí. Ahí puede haber una pequeña diferencia. Exacto, ahí puede haber una diferencia ya, que en el caso de influenza no está esta pérdida del gusto o del olfato, ya. Voy a tener secreciones nasal alta o incluso bajas, es decir, una tos productiva, ¿cierto? Dificultad respiratoria ya cuando empieza a agravarse un poquito más el cuadro, ya. Y eso en forma bien general. Fiebre, entonces, mialgia, Sí. dolor de garganta, tos, posiblemente dolor de cabeza, una Dolor de fiebre cabeza. que suele ser de, no sé si me equivoco, 38 grados, Sí, 39. 38, un poquito más quizás, ¿ya? Ya. Pero se puede manejar, digamos, con medidas generales en la casa, ¿cierto? Con abundante líquido, si anteriormente el médico le recetó, le ha indicado algún antipirético, también se puede tomar, también tratar de comer bien, hidratarse muy bien, eso es importante también. Si tuviéramos que ir a la prevención, que es tan importante la prevención, ¿cómo no contagiarme? ¿Cómo prevenir? Algunas medidas generales preventivas, por ejemplo, también que hemos hablado en el último tiempo con lo que ha sido la pandemia, de que hay algo que también personalmente lo digo, creo que es importante desde la familia, lavarse las manos todos los días, cada rato, en fin, eso debe ser habitual regularmente, la higienización de las manos. ¿Qué otras medidas también hay que tomar en consideración para no contagiarse de influenza? Lo mismo que el COVID, Ya. es decir, son las mismas medidas, o sea, no hay medidas distintas en este caso, por ser los mismos mecanismos de transmisión, ¿ya? El lavado de manos constante, el uso de mascarilla, el distanciamiento social dentro de lo posible, si estamos en espacios cerrados, ojalá ventilar en forma constante, es decir, abrir las ventanas para que el aire pueda circular adecuadamente, las mismas medidas igual que el SARS-CoV-2. Perfecto. ¿Por qué habría que vacunarse todos los años? Y posiblemente alguien diga, yo ya creo que me he vacunado tantas veces que ¿por qué me voy a vacunar nuevamente? ¿No es cierto? Sí. Pero ¿por qué es importante, Carolina? Bueno, el virus de la influenza es un virus que cambia constantemente, ¿ya? Cada temporada circulan cepas distintas. Ya. Tenemos que tener claridad también que la influenza no es una sola, sino que hay varios tipos o subtipos de influenza y por lo tanto cada año puede circular un tipo diferente, ya para que los auditores nos puedan entender también. Entonces, por lo tanto, ¿hay mutación? Pueden cambiar, claro, Ya. pueden mutar, o, las cepas pueden variar de un hemisferio a otro dependiendo de la temporada. Entonces, por lo general, cuando se fabrican estas vacunas, ¿cierto?, se tienen que fabricar en base al virus que está circulando actualmente, ¿ya? O el cual tenemos antecedentes que ha circulado, en este caso, en el hemisferio norte, porque Claro. allá ya fue invierno y por lo tanto ya hubo Sí. infección por influenza, y por lo tanto es muy probable que la que afectó al hemisferio norte nos afecte ahora a nosotros en el hemisferio sur en esta temporada otoño-invierno. Entonces, anualmente, como mencioné, estas cepas van cambiando y por lo tanto, si yo me vacuné el año pasado, la vacuna del año pasado no me va a servir para ahora. Qué ¿Ya? importante eso. Entonces, la composición de las vacunas va modificándose. Exacto. Entonces, por lo mismo, la vacuna que yo me puse el año pasado, que yo me administré, no me va a proteger Ya. para este año y por lo mismo es necesario anualmente hacer estas campañas para proteger y vacunar con la vacuna correcta a los usuarios y que efectivamente les vaya a dar una protección este año. Existe como un tiempo de vigencia. Sí, ¿No es exactamente. La vacuna de influenza tiene como una vigencia aproximada de 6 meses. Ya. Entonces, por lo mismo, se realiza esta campaña porque ahora, de hecho, ya está circulando el virus influenza y por lo mismo ahora nos vacunamos y nos da esta protección durante el periodo de otoño-invierno, que es donde mayormente se producen los casos, digamos, las Sí. infecciones. A nivel nacional y también por instrucción del Ministerio de Salud ya comenzó como tal la campaña de vacunación en todo el país. Y acá en la provincia de Osorno, acá en Osorno, dos cosas en una misma pregunta. ¿Cómo ha comenzado? ¿De qué manera? ¿Dónde se ha estado vacunando? ¿Qué cobertura existe actualmente? ¿Y cuál es la población beneficiaria para esta vacuna también, desde un principio? Bueno, efectivamente se dio la partida oficial el día miércoles pasado, ¿ya? Esta campaña oficialmente tiene una duración de 2 meses, es decir, inicia el 16 de marzo y termina el 16 de mayo.
o eventualmente puede extenderse en el tiempo si es que no logramos cubrir a toda la población que requerimos cubrir ¿ya? A lo largo del territorio nacional. Eso por una parte. Así como empezó a nivel nacional, en nuestro nivel local o provincial, ya también se dio inicio el día miércoles para la población de los grupos de riesgo, que son principalmente las personas de 65 años y más, es decir, los adultos mayores, las personas que tengan enfermedades crónicas, ya desde 11 a 64 años, con distintas condiciones de riesgo, pueden ser tanto cardiovasculares, hepáticas, renales, metabólicas, inmunológicas. Hay una gama inmensa de patologías crónicas que están cubiertas por esta campaña. También las embarazadas, ya es un grupo importante a proteger. ¿En cualquier etapa del embarazo? En cualquier etapa del embarazo. Es decir, si una mujer es diagnosticada con embarazo, desde ese día se puede vacunar. ¿Ya? Los niños y niñas también es un grupo objetivo muy importante. ¿Ya? ¿Y por qué recalco esto? Porque los niños son quienes mayormente transmiten, en comparación a otros grupos, el virus de la influenza. Mire qué importante, y ahora que comenzaron las clases además. Precisamente por eso, porque ellos se mueven más, ¿ya? Y tienen mucho más contacto con otros niños que eventualmente también pueden contagiar a sus medios, que son sus familiares directos. Muchas veces en las casas tenemos familias conformadas por adultos mayores también, crónicos. Hay riesgo. Y hay riesgo. Entonces, si bien los niños son un grupo que no tiende a enfermar tan gravemente, sí es muy importante protegerlos porque ellos transmiten, podría decirse, más que los adultos, y la duración de esta infección también es unos días más que los adultos. ¿Ya? Entonces, por eso este grupo también es muy importante. ¿Y desde qué edad? Desde los 6 meses hasta los niños que estén en quinto básico. Ah, perfecto. Y también el personal de la salud está incorporado dentro de esta vacunación. Ellos empezaron un poquito antes su vacunación porque al tener mayor exposición por trabajar dentro del área de la salud necesitan protegerse antes, ¿ya? Porque son quienes atienden eventualmente población que ya está enferma. ¿Ya? También trabajadores de los colegios que estén dentro de los cursos de primero a quinto básico también son beneficiarios de esta vacuna, y trabajadores de avícolas y criaderos de cerdo, ¿ya? ¿Por qué se protegen a ellos principalmente? Porque dentro de estas cepas de influenza hay algunos subtipos que afectan al ganado y que son exclusivos del ganado, pero al ganado, al tener contacto con el hombre, pudiera ahí haber algún tipo de mutación. Entonces, para evitar esas mutaciones extrañas de virus animal versus virus cuyo hábitat es el humano, hay que protegerlos a ellos que están trabajando en este contexto particular. Yo quiero reiterar medidas como lavarse las manos, entonces siempre cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo o con el antebrazo, también ventilar regularmente espacios comunes de trabajo, evitar cambios abruptos de temperaturas, evitar el contacto directo con personas que estén enfermas y evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento social, como ha sido también la tónica del último tiempo que hemos vivido. Y para este año 2022 la meta de vacunación contra influenza a nivel nacional es de 85%. Y esta campaña, tal como mencionabas, Carolina, se pretende ejecutar durante 2 meses y hasta que se cumpla la meta como tal para ello. Ahora, quiero consultarte también, Carolina, respecto a lo que significa dónde pueden asistir las personas que pueden ser vacunadas a esta población de la que te referías recién. A diferencia, este año se realiza la planificación de vacunación como un año normal, es decir, no, el año pasado, si algunos recuerdan, hubieron calendarios también de vacunación elaborados por el Ministerio de Salud, que ordenaba un poquito también la demanda de gente en los distintos centros de atención primaria, ¿ya? Esto porque también estaba en paralelo la campaña SARS-CoV-2 y debía haber un intervalo entre medio de algunos días donde no se podían juntar las vacunas. Entonces, este año
se ha dado un poco de libertad en este sentido para que cada uno de los centros de salud planifique sus propias estrategias, ¿ya? Claro. Entonces este año, a nivel local principalmente, en el caso de los niños y niñas que estén en colegios, en la mayoría de las comunas, porque también va a depender de cada comuna, de cómo se planifique cada comuna, principalmente los niños van a ser vacunados en sus establecimientos educacionales. Para ello, el personal de salud de los CESFAM en este caso se van a contactar con los directores, o ya se contactaron ya con los directores de los establecimientos educacionales para programar fechas y así ir a vacunar a los colegios, los jardines infantiles, ¿ya? En el caso de los crónicos, los adultos mayores, en su mayoría se pueden atender en los distintos puntos de vacunación puestos en las distintas comunas, ¿ya? Que por lo general van a ser los mismos puntos de influenza, ¿ya? ¿Por qué? Porque se aprovecha de administrar juntas estas vacunas de influenza y COVID al usuario. Entonces así el usuario no tiene que volver otra vez a vacunarse nuevamente, y aparte que este beneficio nos ayuda a nosotros a proteger rápidamente a la población, a optimizar los recursos que tenemos, ¿ya? Y principalmente a proteger a la población. Qué importante entonces estar inmunizados antes del inicio de la temporada invernal, pues eso es lo importante, sí. ¿Ya? Tal como tú mencionabas, Carolina, y ahí también que es muy relevante tener en claro que la respuesta inmune se desarrolla después de 15 días de ser administrada la vacuna influenza. No es inmediata. No es inmediata. ¿Ya? Una vez que yo me inmunicé, tengo que esperar un periodo de días para que mi cuerpo pueda desarrollar las defensas, porque la vacuna es eso, estimula mi sistema inmunitario para producir defensas o anticuerpos contra este virus. Entonces eso es un proceso que no es inmediato y por lo tanto alrededor de 2 semanas después de haberme inmunizado ya voy a estar completamente protegido. Perfecto. ¿Qué pasa con las personas que han presentado una reacción alérgica severa o anafilaxia? Ahí, ¿qué pasa con el tema de recibir la vacuna o quienes no deben recibir la vacuna? Las personas que tienen contraindicación de recibir la vacuna principalmente son aquellos que ya hayan tenido antecedentes años anteriores de haber tenido alergia a esta vacuna, de haber presentado una reacción anafiláctica. ¿Qué es una reacción anafiláctica? Se preguntarán, porque estamos hablando un poquito en chino quizás. Es una reacción grave y por lo generalmente se produce en forma inmediata o no más allá de 30 minutos después de haber sido vacunado, y que consiste en dificultad respiratoria principalmente porque las vías respiratorias, mi garganta se va literalmente a hinchar, se va a edematizar y eso va a bloquear mi vía respiratoria y no voy a poder respirar, ¿ya? También puede que como reacción local mi cara se coloque muy roja, la piel también, y me baje mucho la presión arterial, ¿ya? Ajá. Es una respuesta de todo mi organismo a este agente extraño que recibí, ¿ya? Afortunadamente estas reacciones, para no alarmar a la población, son muy extrañas, ¿ya? Ocurren en un porcentaje muy, muy mínimo, ¿ya? Pero ocurren, ¿ya? Así como puede ocurrir una reacción anafiláctica a cualquier otra sustancia, ya no solamente a las vacunas, sino que puede ser algún medicamento, algún alimento, algún producto cosmético incluso. Mire, ¿ya? Entonces, para que la gente de repente no demonice tanto las vacunas, porque todos estamos expuestos quizás o nuestro organismo está expuesto a presentar quizás alguna reacción alérgica, pero no solamente a las vacunas, sino que es a cualquier otro tipo de sustancia. Hay que tener cuidado entonces también. Hay que tener cuidado. Pero no alarmarse. Entonces, ¿quiénes no deben recibir la vacuna? Las personas que ya tuvieron antecedentes de alergias a algún componente de este tipo, de esta vacuna en particular, vacuna influenza. Perfecto. ¿Ya? También queremos reiterar, ya estamos llegando al final de este capítulo número 11 del programa Conectados con tu Salud, que la población total a vacunar durante este año 2022 a nivel nacional son más de 8 millones de personas. En la región
casi 370.000, y en la provincia de Osorno 104.846. Esas son las metas. Nosotros queremos agradecer, Carolina Lagos Calderón, enfermera, profesional del Departamento de Atención Primaria de Salud del Servicio de Salud Osorno y referente al Programa de Inmunizaciones y Programa Nacional de Salud de Infancia, por haber comentado y también aclarado, explicado diferentes aspectos sobre la campaña de vacunación contra la influenza 2022. Muchas gracias, y finalizar solamente para enfatizar de que este año es muy importante protegernos. La coadministración o la administración junta de una vacuna con otra influenza está aprobada por nuestro ministerio. Hay evidencia también en otros países de que se ha realizado en forma muy exitosa, ¿ya? Incluyendo las vacunas del calendario programático de niños, ¿ya? Así que los niños que coincidan su vacuna con influenza, con SARS-CoV-2, no hay ningún problema de administrarlas juntas, ¿ya? Así que eso. Vacunes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, tal como dice Carolina, el llamado a la vacunación, a la prevención. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos nuestros auditores a través de Radio La Voz de la Costa y Conectados con tu Salud, como cada semana. Muchas gracias y que tengan una linda jornada. Gracias. A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno ha presentado Conectados con tu Salud. Un espacio semanal de promoción, prevención y difusión en conductas saludables y los programas de atención primaria en la provincia de Osorno. Para volver a escuchar Conectados con tu Salud o revisar información relevante, puedes hacerlo en las redes sociales del Servicio de Salud Osorno, y si tienes dudas con respecto a tu salud, puedes llamar a Salud Responde 600-360-7777. Conectados con tu Salud. Regresa el próximo lunes.